Bueno, viejo Esteban, qué bueno que hoy tenga la oportunidad de conectarse con nosotros porque le decía a la gente desde muy temprano que usted escribió un gran libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y hoy, un 2 de diciembre, se bajaron a Pablo Escobar, lo dieron de baja. ¿Recuerdan ustedes esa escena cuando el hombre escapaba por los techos de unas casas y ahí lo impactaron y cayó ahí? Hace 32 años, ¿no? Ya eso, o sea, uno dice, ¿cómo pasa el tiempo, no? Hoy que caía yo en cuenta, yo decía, miércoles, yo en ese momento tenía 12 años, pensé tal vez que yo estaba más grande, pero recuerdo mucho toda la época de Escobar, porque Esteban y yo, contemporáneos, vivimos todo ese terror, un terror real, un terror donde no había redes sociales, sino simplemente uno esperaba a las 7 para ver el noticiero de las 7 o del mediodía, de pronto en familia, y uno se enteraba de todas las atrocidades que ocurrían en un día respecto a los carteles de Medellín, el de Cali, todos atentados, y uno de pronto prendía el noticiero y esas eran noticias, bombas no sé dónde, atentados no sé dónde, tanta recompensa por tal cosa, tanta maldad, ¿no? Que un avión va en un avión, que no sé en dónde, que en una calle, que en un centro comercial, y uno de adolescente, de niño adolescente, vivía ese miedo y los papás de uno, porque uno decía, ay, voy a ir a cine, ay, tenga mucho cuidado, por favor, venga rápido, uno nunca sabe qué pueda pasar, o uno estaba, yo me acuerdo que una noche yendo hacia Coveñas hicimos escala en Medellín, en el carro con mi familia, y sonó durísimo un estallido. Y por molestar, me acuerdo que ya uno decía una bomba, y efectivamente habían puesto una, y era ya normal. Después los atentados entre cuando se agarraban los carteles, ¿no? Cali versus Medellín, y eso, mejor dicho, era quién le baja más al otro, no sé quién, unas droguerías que eran dueños unos de estos carteles, y eso las volaban por todos lados, y por llevarse, por desvivir a una persona, se llevaban 10.000. O sea, estoy exagerando, pero no importaba. Que hay que desvivir a tal persona y va en tal avión, bájese ese avión. No, pero es que hay 200, no importa, ¿no? Recompensa, me acuerdo, recompensa por cada cabeza de policía que trajeran, tanto billete. Y se movía unas sumas absurdas, una cantidad de un terrorismo que uno decía, qué miedo esa época. Y no había tanta tecnología como hoy para prevenir muchas cosas, ¿no? No había esa tecnología de la entrada a los centros comerciales y una cantidad de máquinas. No veía uno los pobres perritos que hoy en día los ponen a oler. Eso no se veía eso. Eso era la bendición y hágale. Y ya. No había tanto problema con el tránsito para parquear carro. Entonces en Bogotá, por ejemplo, la gente parqueaba en todas partes. No existían ni andenes, eso parqueaban a la maldita sea y se permitía. O sea, no molestaban tanto o no había tanto control o tantas ganas de arreglar todo. Entonces, claro, uno decía, la gente ya, había un carro viejito y ahí mismo llamaba a todo el mundo, ay, posible carro que puede tener cosas. Y era un carro normal, pero era tanto el mío que todo era, ay, no, un camión allá parqueado, eso va a estallar, era un terror real. Una época bastante fuerte que me tocó ir a mí, seguramente a Esteban, y por eso lo recuerdo, porque uno tenía miedo de ir a un cine, porque podía salir, mejor dicho, volando. Pero pues ahí Pablo Escobar, obviamente, pues toda la fama que se ganó a nivel mundial, ¿no? Se podría llegar a decir, y espero no ofender a nadie, que ha sido el personaje colombiano más famoso del mundo, por décadas. Ah, que los artistas, que los futbolistas, pero es una realidad que usted viaja a cualquier país y sigue pasando hoy en día. Claro, ojalá le nombren a uno Shakira y Falcao y James y no sé, Maluma, bueno, personas que de pronto son conocidas a nivel mundial por su talento, pero Pablo Escobar sigue siendo una imagen. Lo siguen vendiendo en las esquinas, en las ruanas, aquí, en un cerro como que la gente va a rezar y a orar como en Monserrate. Usted allá en las tiendas de Monserrate venden a Pablo Escobar, venden las ruanas. Muchos extranjeros son felices comprando la camiseta donde está la cédula de Escobar. No sé si la han visto. Y eso es verdad, es una realidad. Yo he viajado por diferentes partes del mundo y uno se encuentra con esa realidad. Y uno dice, ay, pero eso ya pasó hace mucho. Pero sigue siendo un referente de Colombia, tristemente. La violencia y Pablo Escobar. Eso es una realidad. Y nosotros nos hemos encargado de apoyar también que se divulgue eso. ¿Cómo? Apoyando series de televisión. Creo que la serie de Escobar ha sido una de las más vistas en la historia de la televisión colombiana.
Y si no estoy mal, yo creo que usted se puede meter a Netflix y está en el top 10. Creo que cuando uno no ve a Pablo Escobar en el top 10 de series, algo pasó. Pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Y bueno, ¿y por qué les hablo de Escobar? Porque resulta que no solo Escobar, sino los narcos, como otra serie que también fue muy vista a nivel mundial, los narcos, pues están ligados al tema paranormal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy creyentes de las brujas, de los brujos, de la brujería, del tema esotérico, de los rezos. Cuando digo los rezos es que pertenecen también a religiones y le oran a su Dios para que las cosas malas salgan bien. Suena ilógico, pero así funciona. Como rezar balas, rezar cargamentos, rezar camiones llenos de mercancía para que los retenes no los vean. Y uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Sí, se cree que en la brujería, o se cree por lo menos que existen brujas o brujos que logran hacer hechizos o rituales para que, no sé, un cargamento, un camión, que va a pasar, no sé, de Bogotá, voy a inventar, a la costa, pasara por una cantidad de retenes y no fuera visto. Y se habla que esos brujos muchas veces las millonadas que les daban, porque obviamente estaban salvando un cargamento de miles y miles y miles de millones que costaba darle a un brujo tanta plata, nada, ¿no? Pero entonces estos personajes, y por eso Esteban Cruz Niño, que ya lo va a dar la palabra, escribió un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Porque así como en la política se cree que muchos políticos tienen su brujo de cabecera, pues en esos grupos, llamémoslos así, tienen sus brujos, pero para hacer el mal, para saber dónde está el enemigo, para saber cómo enviar un avión, no sé, y que no lo detecte, no sé, un radar o los ponen toda una idea. Uno dirá, pero es absurdo, pero esa gente cree mucho en eso, muchísimo, en lo paranormal, en la brujería, y por eso invité a Esteban Cruz hoy, porque precisamente un día como hoy dieron de baja a Pablo Escobar, que inclusive en temas de conspiración dice que no murió Escobar, que sigue vivo, y que con la plata que el hombre tenía pudo pagar desaparecerse y que dijeran que sí, que lo dieron de baja y que pusieran un cuerpo parecido y que medicina legal dieran que sí hicieron el estudio de dientes y todo y que sí era él. Y en fin, mucha gente dice, es que usted sabe cuánta plata tenía, hombre, podía hacer lo que quisiera. Y uno decía, ¿y cómo no pudo haber conseguido un doble? Haber sobornado a mucha gente para decir, ya, yo desaparecí, cuélguense en las medallas, felicitaciones a los que me dieron de chao y déjenme en paz. Y ya, y no vuelvo a fregar la vida. Entonces, Esteban Cruz Niño, bienvenido, bienvenido Pablo Escobar y los patrones de la brujería. ¿Qué nos quiere contar de ese tema, Esteban? Usted que escribió un excelente libro. Sí, sí, antes de eso usted tenía toda razón, Daniel. Recuerdo mucho, yo pues en ese tiempo tenía nada más 14 años, era muy pues joven, yo pensé también que tenía más. El día de la muerte de Escobar ya tenía yo 14 años y recuerdo las épocas de terror que vivimos. Mucha gente escribe que es parecido a lo de ahora. No, yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, unas explosiones, unos carros que explotaron el Día de la Madre. O sea, pusieron unos de estos artefactos justo cuando la gente estaba feliz en el Día de la Madre en Bogotá. Uno estalló en el barrio Quirigua y el barrio Quirigua es muy famoso, era muy famoso porque vendían zapatos en ese tiempo. Y recuerdo muchísimo que yo fui al siguiente día y estaba todo destruido en ese lugar, tal vez alguno aquí lo recuerda, y había tantas zapaterías que pues todo estaba acabado, la explosión fue terrible y quedaron muchas personas fragmentadas en pedazos pequeños. Y hay una historia ahí que recuerdo que me contaban que es bastante aterradora, se las voy a narrar. Dicen que llevaron ahí el automóvil cargado de dinamita con cantidad de kilos de dinamita, lo pusieron en la mitad, explotó en el barrio Quirigua, estallaron los vidrios, estalló todo y muchas personas quedaron en pedacitos chiquitos, porque fue muy fuerte. Al otro día barrieron, siempre se barría los vidrios, todo, recogieron los cuerpos, limpiaron, incluso después pintaron, empezaron a colocar los vidrios. Y en una de esas zapaterías, esos lugares que vendían zapatos, como a los 15 días empezó a oler a mal. Decían, pero ¿por qué huele a mal? Huele como a picho.
huele como a podrido, huele a putriciento, huele como a mortecino. Qué cosa tan rara. Entonces pasaron unos días hasta que la gente decía, no, yo no puedo entrar a comprar zapatos aquí porque me toca taparme la boca, me toca taparme la boca porque trasboco. Esto huele como a demasiado podrido, demasiado inmundo. Y empezaron a revisar y dijeron, ay, allá arriba, al lado de los zapatos que habían organizado, había un zapato. Y decían, ese es el zapato que huele mal. Y se acercaron y lo que había era un zapato de charol que se veía muy bien, un poquito doblado. Y cuando le dieron la vuelta, adentro tenía un pie podrido. Entonces lo que dicen que fue, la explosión fue tan fuerte que alguien que estaba ahí le voló el pie entró dentro de la zapatería y la gente pues en medio de todos esos pues no se dieron cuenta que el zapato tenía carne humana y los arrumaron todos a un rincón. Solo cuando empezó a oler a podrido se dieron cuenta que era el zapato de un muerto, de uno de los muertos de esas explosiones. Esa historia me la contaban muchísimo porque las bombas fueron tan terribles que todo el mundo quedaba en pedazos y entonces pues entró un zapato con un pie, el resto del cuerpo quedaría por otros lados y se dieron cuenta era que, que, que estaba ahí con carne humana fue por el olor. También recuerdo otras bombas. Esas historias fueron terribles. En el Centro 93, en la 15 con 93 también hubo Uy, una. esa fue durísima, la del Centro 93. Y eso que en Bogotá, a lo que fue en Medellín fue poco. En Medellín eso era como a diario y en Cali, porque cuando se agarraron entre carteles eso era, mejor dicho, sin compasión a lo que fuera. Y eso no da tiempo, hasta contrataban personas para que se volaran con el mismo carro, para que no llegaran las autoridades. No era dejar el carro parqueado, no era, mijo, montes en el carro y cuando esté pasando por ahí lo activa y chao. Y quién sabe cuánta plata le darían a la familia, no le darían ni un peso y lo robarían. Pero Esteban, claro, en Bogotá lo que fue lo del espectador, el DAS, Centro 93, ya obviamente un tiempo, ya años después, porque estamos hablando más o menos como el 2004, 2005, ya que eso fue ya eso fue la guerrilla, lo del Nogal, ¿no? Pero eso fue ya, digamos, pero estamos hablando desde los 80s, 90s, que era una época tremenda, tremenda lo que hizo Esteban, eso eran unas vainas y, repito, no era contra una persona, era para una persona, pero se bajaban una cuadra. O era indiscriminado para presionar al gobierno y era Ajá. atacar directamente a la gente. Y recuerdo mucho también una en la carrera octava de Bogotá, todavía uno puede ir y está en la pared, las esquirlas, la pared rayada frente al edificio donde estalló. En la octava, más o menos en Bogotá, con calle 13, 14, pusieron eso y explotó. Y recuerdo mucho que también, que decían, no, iba caminando un señor, recuerdo mucho el noticiero, iba caminando un señor frente al carro de corbata y la corbata quedó pegada en la pared con una masa y eso es lo que quedó. O sea, fueron cosas realmente terribles. También en la 26 con décima, y había un cine, que hoy en día es un banco. También hubo ahí una bomba frente al cine Salón Olimpia. Y bueno, hubo un montón, pero cantidades, no podemos hacer la cuenta, fueron muchas personas y fueron épocas aterradoras y fueron épocas realmente terribles. Esteban, y ahora mezclando esto con lo paranormal, para que usted nos cuente, ¿por qué estos personajes se involucraban tanto con la brujería y con estos temas esotéricos? Sí, hay varios de ellos, como usted decía, tenemos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, lo consiguen en cualquier librería, lo piden y ahí está. Muchos de ellos pues buscaban de alguna manera el poder oculto, la magia negra, la hechicería, los poderes de ultratumba, como una forma también de engañar, de hacerle daño, de atacar al enemigo, pero también de protegerse. Digamos que utilizaban la magia negra en dos sentidos, en el ofensivo y en el defensivo. Entonces, muchos de estos personajes se rezaban, se cruzaban, tenían amuletos de protección, talismanes, tenían brujos que les decían si podían hacer una cosa o no la otra para protegerse. Si los estaban buscando, decían mucho que tenían una cosa que se llama un unto de invisibilidad, que es como un unto rezado, como una especie de baba, como una crema, haga de cuenta, que ellos echaban debajo del sobaco, de las rodillas, en los tobillos, para que no los capturaran y para ser invisibles, ¿no? Entonces hubo varios operativos a muchos de estos narcotraficantes que decían que ellos estaban rezados y que entonces o que tenían esos asuntos de invisibilidad o que eran invulnerables o que se podían de alguna manera mimetizar
o que podían tener el don de convencer, ¿no? Decían ellos también que se rezaban para que pudieran convencer a la gente con la lengua. Esa famosa frase plata o plomo, ¿no? Entonces hay muchas historias sobre eso y hay otros que son ya para atacar, para hacer daño. Tuvimos narcotraficantes como el señor Camilo Zapata, que le decían el brujo, que compró el castillo Marroquín y fue el dueño del castillo Marroquín mucho tiempo. Y él era uno de los líderes de una de estas organizaciones, de la de Bogotá, y decían que ahí en el castillo Marroquín, que además tenía una historia increíble de fantasmas, dicen que aparece un ser que se llama la Zancona, ustedes mismos, yo no he podido ir, la próxima vez sí voy, si hay una visita al castillo Marroquín, ustedes han estado, pero dicen que hay un ser que se llama la Zancona, que es un ser que parece que tuviera una mujer con patas de zancudo grande, que dicen que se mueve por allá, dicen que hay una niña, dicen que hay también un señor que aparece en una escalera, ¿no? Hay una escalera que dicen que es, y un espejo, ¿no? Un espejo donde uno se queda al frente supuestamente y se le cambia el rostro y demás. Entonces en ese castillo marroquín ese señor lo compró y decían que ese señor lo compró y es verdad y soltó 7 perros negros, 7 perros Rottweiler negros y cada uno tenía un nombre de un demonio y supuestamente Camilo Zapata sí protegía el castillo marroquín. Llegó a tener atrás había un zoológico personal, él tenía unas pesebreras con unos caballos, eso ya no existe, y tenía un lago con flamencos que había traído ahí y patos, y decían que él estaba de alguna manera rezado. Dicen que a él le decían el brujo, y él tuvo un enemigo y le mandó una cría humana, un bebé, con un montón de inscripciones a ese otro enemigo que se llamaba Leonidas Vargas como una especie de maldición. O sea, cogió un bebé y se lo mandó todo rayado. O sea, hay unas historias muy fuertes de esos narcos porque era para atacar también. Entonces, las historias de la magia negra y el narcotráfico son realmente fuertes. Tuvimos otros muchos más y buscan protegerse. Algunos con santería cubana. Incluso tenemos narcos como el señor Sarria, que fue muy famoso, que se mandó a rayar. Fue a Cuba, hizo una ceremonia del palo mayombe, que es el lado oscuro de la santería, que se usan muertos en una cosa que se llama una ganga, que es como una haga de cuenta una olla, y en esa olla echan palos, machetes, chuzos, puñal, de todo, y ahí le ponen un cráneo de un muerto, y ese muerto lo usan para atacar a la gente. Y hacen una ceremonia que se llama el rayamiento, y es que lo rayan. Usted se quita la camisa, queda así sin camisa, y llega el babalao, el palero, perdón, y le coge y le raya la espalda y se la raya. Así, incluso a algunos se les han rayado la cara, pero porque el muerto quiere, o sea, como el espíritu. Entonces, ese señor, que además fue el esposo de una muy famosa que le decían la monita de retrechera, ese señor está preso, se volvió pastor cristiano después, pero él dice que tiene un demonio, o que lo ayudaban un demonio, que los demonios lo ayudaban, porque él se rayó y que tenían esas gangas, que son, vuelvo a decir, unas ollas donde hay un cráneo de verdad de una persona. Y ese muerto supuestamente los apoya y los ayuda. Son historias realmente fuertes. Están oyendo ustedes a Esteban Cruz, niño invitado hasta ahora en el cartel paranormal de la Mega, hablando de los patrones de la brujería, porque Pablo Escobar, un día como hoy lo dieron de baja, y pues Esteban escribió un libro que se llama así, Pablo Escobar, los patrones de la brujería. Oiga, Esteban, y puntualmente en Pablo Escobar, ¿por qué Pablo Escobar? Porque Pablo Escobar es una persona bastante creyente, ¿no? Bastante religiosa. ¿Y cómo se mezcla con la brujería o qué sabe usted de eso en la investigación que usted hizo para ese libro? Realmente él nunca practicó la brujería, él era una persona muy creyente, muy rezandera. Tenía dos deidades que eran muy potentes, dos agüeros, perdón, una deidad que lo protegía y que está en toda la familia. Yo he hablado muchas veces con los familiares de él, un saludo a Laura Escobar, que le gusta este programa, es la sobrina, ella tiene un museo en Medellín, escucha el cartel de la Mega, seguramente de pronto nos está escuchando. Laura cuenta que en las reuniones familiares pasaban cosas muy locas, como que por ejemplo se reunían todos en Navidad y llegaba Pablo y les decía a todos los sobrinos, a todos, bueno, ¿qué quieren? Como eran niños, pues pedían cualquier cosa. Entonces digamos que si un niño decía, no, yo quiero una moto, le traían la moto. Si un niño decía, no, quiero, la hija dijo, quiero, y esto es real, la hija dijo, quiero un unicornio, entonces le consiguió un callo blanco y le clavaron en la cabeza un cacho al pobre caballo y el caballo después se murió de una infección porque le clavaron un cacho aquí para que ella viera un unicornio. Y por allá alguien decía cualquier cosa, entonces decía, era muy chistoso porque los niños no dimensionan y no ambicionan tanto, ¿no? Un niño no es ambicioso como el adulto. El adulto es podrido, el adulto
quiere codicia, quiere más. Entonces le decían, bueno, ¿qué quieren? Y que había, digamos, una sobrina de él que decía, no, yo quiero un colchón. Y le traían ahí un colchón a rayas, coja su colchón y se lo tiraban ahí en la mitad de la calle. Eso me contaba ella. Entonces que le tiraron un colchón con un moño. Eso es lo que usted pidió. Pero pudo haber pedido una vacinica de oro y se lo hubieran traído. O sea, eso más o menos. Entonces, Laura nos cuenta, nos contaba que el protector de ellos, según ellos, era un ser sobrenatural divino que se llama el Divino Niño de Atocha. Y a donde ustedes vayan, a cualquier casa, propiedad, la finca Nápoles, el edificio Mónaco, que ya no existe, ¿no? La hacienda Nápoles ahora es pues un parque recreacional. Tenían en Guatapé también una mansión que se llamaba La Manuela, ¿no? Una casa muy bonita también arriba en el poblado. Tenían un montón de casas y cada casa y construcción de la familia tiene una estatua y a veces gigantesca de esa figura que es el divino niño de Atocha, que ellos decían que era un ser espiritual que los protegía y que todavía lo creen. Y todo sucedió porque la mamá de Pablo Escobar y el papá vivían en una finca. Vivían en una finca, eran campesinos, ella era profesora y vivía en una finca y en ese tiempo estábamos en la violencia liberal conservadora y ellos eran liberales y estaban en la finca y venían los conservadores a les machete, a acabar con ellos, a desvivirlos. Y ellos decían, Dios mío, Dios mío. Entonces la señora dice que tenía una estampita del Sagrado Niño de Atocha. Y estaba pequeño Pablo, era Pablito, Pablito bebé, Pablito niño, Escobarcito, Pablito Escobarcito bebé. Entonces venían ahí y decían, no, nos van a picar, mejor dicho, aquí nos va a hacer el corte de florero, nos van a acabar, llegaron los pájaros, entonces todos asustados y venían ahí para ese tiempo quemaban las casas, por eso decimos se le metieron al rancho, porque se metían a las casas y acababan con todo, hasta con las gallinas, eran terribles la gente. Entonces la señora empezó, ay Dios mío, escondió a Pablito, métalo debajo de la cama. Y entonces cogió la estampita y ya veía a la gente, venían ahí todos a acabar con su existencia. Y entonces la señora dice que se puso a rezar, a rezar, a rezar. Y después de un rato, ella notó, se asomó y vio como los agresores, los conservadores salían corriendo, pero despavoridos. Así entre los bejucos, se daban botes, salían corriendo como asustados, como si hubieran visto el demonio. Y entonces ella dijo, ¿pero qué pasó? Y entonces salieron corriendo y no les hicieron nada. Después de algunos días le contaron que esos hombres habían visto cuando se acercaban a la casa que había una serie de soldados o de militares o de seres que estaban protegiéndola. Pero nunca hubo nada. Era como si se hubiera manifestado algo sobrenatural. Y entonces desde entonces ella dijo, fue el niño de Atocha que me protegió. Y por eso Pablo Escobar y todavía toda la familia se encomienda al niño de Atocha, porque dicen que los protegía. E incluso hace poco, un hijo del Chapo Guzmán, que lo capturaron, tenía un niño de Atocha aquí en el pecho, y lo que dicen es que él lo supo por estas historias que se cuentan de Escobar, ¿no? Él dijo, ah, si a Escobar le funciona, a mí también allá en Sinaloa. Entonces es y muchas personas dicen que el niño de Atocha se aparece. Es más, la historia del niño de Atocha es por allá de la Edad Media, que decían que a los cristianos los cogían presos los musulmanes, los muyahidines, los musulmanes los cogían presos en esas guerras entre cristianos y musulmanes hace 500 años y metían a los pobres cristianos, que eran nuestros ancestros españoles, los metían por unas cárcavas, en unas mazmorras y los ponían a aguantar hambre sin luz, 3, 4, 5 días y bajaban nada más a pegarles. O sea, llegaban, imagínense usted sin comer durante 3 días y llegaba un musulmán allá y con un palo le dan en la cabeza. Entonces ellos decían, Dios mío, ¿qué es esto? Y olía todo inmundo, claro, a letrina, todos allá viviendo entre su defecación. Y por allá, dicen que cuando ya estaban muy, muy llevados, ya que no se podían mover, veían cómo aparecía un niño que brillaba, un niño de luz, dos piernitas, dos bracitos con un canasto, y les daba pan. Y con eso sobrevivían. Y los musulmanes se ponían locos, decían, ¿cómo estos cristianos duran viviendo durante meses sin comer? Y al final lo liberaban. Y ellos decían, no, es un niño de luz que bien nos trae comida. Es el niño de Atocha. Y ese es el mismo niño que supuestamente protegía a la familia de Escobar. Miren ustedes esa historia de Esteban Cruz de la creencia de Pablo Escobar. Un día como hoy le dieron de baja a sus 44 años. Sucedió hace 32 años. El cartel paranormal está al aire con Esteban Cruz. Les recomiendo ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, para que lean ahí, se informen
cómo eran estos pactos, estos rituales, quiénes aparecen en el libro, sus creencias y demás. Lo pueden conseguir en cualquier librería y como dice esta, no pedirlo. Y ahí les llega el libro, que vale la pena leerlo. Muy bien, Esteban Cruz, niño, pues teniéndolo aquí en esta noche, usted siempre con sus historias reales, pero bien aterradoras, ¿cuál nos quiere contar? Sí, sobre Escobar hay una historia muy demente. Hay dos más que quisiera contarles y también quisiera mostrar de otros casos paranormales estos días, pero bueno, antes de eso quisiera contarles estas historias que me parecieron sorprendentes que están en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y es que hay un lugar que es en Envigado, en la parte alta, una zona muy bonita, un clima muy, muy bonito. Yo creo que es de los mejores climas de Colombia, esa zona, porque no hace ni frío ni calor, es algo impresionante, yo nunca he vivido algo así. No se tiene que abrigar uno ni se tiene que quitar nada. Es la zona donde está la cárcel de la catedral. Es frío, sí, un poco, y hay bruma, pero el clima es muy bueno para los que vivimos en altura. Y en esa zona de la cárcel de la catedral pasan cosas muy raras. Ahora les cuento. La cárcel de la catedral fue la cárcel en donde estuvo preso Pablo Escobar cuando se entregó al gobierno nacional. Pablo Escobar en algún momento se entregó porque había un sacerdote que se llamaba Gabriel García Herreros, cuya tumba está aquí en Bogotá, dicen que también es milagroso, en el barrio Minuto de Dios. Él fue el que fundó el Minuto de Dios. Uno puede visitar la tumba, o sea, es una cosa impresionante. Y el padre García Herreros y otras personas lograron hablar con Escobar y Escobar se entregó. Y Escobar fue llevado a una cárcel que él mismo se construyó que se llama la Catedral. Ahí estuvo un tiempo y de ahí se escapó cuando el gobierno fue hasta allá, incluso un viceministro de justicia fue hasta allá y lo secuestraron. Bueno, esa cárcel todavía existe, pero ya no es una cárcel. Hoy en día es un ancianato. Y ahí hay un montón de viejitos que también escuchan el cartel. Muchas de las personas que trabajan allá ya me hablaron, un saludo grande, que administra unos sacerdotes. Es una obra social. Lo que hay ahí es viejitos, es un ancianato. Están todos allá pasando felices sus últimos días, los cuidan muy bien. Y en la cárcel de la catedral lo que había era una estructura que eran dos planchas grandes y eran grandísimas y descubrieron con el tiempo, fue un escándalo, que Pablo Escobar ahí no vivía en una cárcel, sino era como una especie de mansión. Encontraron, entre otras cosas, un cuadro que eran un montón de billetes de $100 que se llamaba Tengo un millón. Decía así, tengo un millón, y era $1 millón en billetes de 100 que estaban marcados. El tipo trajo $1 millón y los mandó a enmarcar y los colgó en la pared. También tenían allá, hay una foto famosa en la que él sale así como en una reja con un gorro. Esa es de allá, con el gorro así como tipo ruso, un gorro así tipo ruso. Esa foto fue de ahí, de la catedral. Y ahí había una cancha de fútbol. Y dicen que en esa cancha de fútbol, en ese lugar, hay cosas paranormales. Y los viejitos que viven ahí dicen que reciben visitas. ¿Por qué? Porque hubo dos trabajadores de Pablo Escobar o miembros del cartel de Medellín que eran hermanos, los hermanos Moncada y los hermanos Galeano, o sea, cuatro personas. Los hermanos Moncada y los hermanos Galeano, que eran en su momento los contadores, eran parte de los que les llevaban la contabilidad a Escobar. ¿Por qué escogían hermanos? Por si le pasaba algo a un hermano, el otro tenía que responder. Y se decía que como eran hermanos nunca se iban a traicionar. Entonces tenía a los hermanos Moncada y a los hermanos Galeano, los tenía de contadores. Dicen que le sacaron la plata, le hicieron la trampa, el contador se quedó con la plata, ellos le habían hecho trampas, entonces él los citó para una reunión en la catedral y ese día los ajustició, acabó con su vida, los desvivió. Y dicen que ese día hicieron un asado y empezaron a comer carne, Popeye y todos los lugartenientes y le dieron a los guardianes, incluso a los vecinos le mandaban, llévele allá una libra de carne y que olía a carne a todo y todos tomaban cerveza y comían carne y papita y yuca y chorizo y longaniza y todos felices y pusieron música, pero realmente lo que estaban haciendo era atrás, al lado, a cremar los cuerpos y para que la gente no supiera que el olor era raro hicieron un asado, porque el olor de los cuerpos era igual al olor del asado. Desaparecieron, dicen que enterraron ahí debajo de la cancha de fútbol, que enterraron los cuerpos. Al final no se han encontrado todavía. Y lo que dicen los que viven ahí es que a veces cuando están donde está la cancha de fútbol ven
una figura luminosa de una persona que camina, pero no es oscura, es como luminosa. Eso nos contaron. O ven algo que ellos dicen que son como unas esferas de luz que se mueven y se meten de donde quedaba la cancha. Y ellos dicen que son las armas de los hermanos Moncada y Galiano que no se han encontrado los cuerpos y que Escobar los cocinó mientras hacían un asado y comían papa y comían rellena, estaban con los cadáveres quemándolos por allá. Y lo otro que dicen, que es muy loco, es un señor que maneja drones. En el libro está la historia, está el nombre del señor. Y el señor se le dio por manejar drones ahí encima de la catedral y él dice que tiene unas grabaciones y las ha presentado de en esos bosques se ve, él alcanza a grabar como si una figura de luz se metiera corriendo dentro del bosque y desapareciera. Y muchos dicen que son las almas de estas personas que perecieron ahí en la catedral cuyos cuerpos todavía no se han encontrado. Historias de Escobar con Esteban Cruz Niño, y esa ahí en la catedral. O quién quita que en el asado también hubieran repartido carne de muerto. Pues de pronto, sí, como eran esta gente terrible, pudieron dárselo a los guardianes. O sea, yo lo pensé, así como usted lo dice, digamos, ajusticiaron a estas personas. Entonces dijeron, cójale el lomo, cójale la espalda, chicharrón de la barriga, y déselo ahí al guardián, dígale que le mandamos un pedazo ahí de sobrebarriga, pero era sobrebarriga humana. Puede ser posible, claro. Quién Y sabe los con. cuerpos por eso no se encontraron, porque se los tragaron. Ah, terrible. Pero el poder ahí ve uno, el poder que tenía Escobar, la historia que cuenta están que, ¿cómo sería el poder que tenía? Que dijo, bueno, está bien, yo me voy a entregar, pero yo hago mi propia cárcel. Y los que me cuidan son mis amigos. O sea, tenía tanto poder que le dijeron, bueno, está bien, hágale. O sea, con tal de que se encierre, bien pueda construir usted y esté con sus amigos, pero no nos frega más. Así era el poder de Escobar en ese entonces, ¿ah? Pero las historias paranormales de Escobar las cuenta Esteban. ¿Qué otra nos quería contar de Escobar, Esteban? Sí, antes de seguir con la siguiente historia de Escobar, a esa cárcel fue mucha gente. Llevaban pues mujeres, prepago. Entonces el tipo hacía una fiesta, tráigame 30. Y a esa cárcel subió mucha gente famosa y tuvo problemas. Subió Higuita y después lo cogieron preso. Bueno, hay un montón de historias ahí. Futbolistas, gente ahí iba a visitar a Escobar, pueden buscarlo. Y nadie hacía nada, o sea, iban y lo visitaban. Y nadie pudo capturarlo. Y aquí viene otra historia interesante. Dicen que ese lugar estaba tan maldito, antes de seguir con la siguiente historia, y pueden buscar las fotos. Es más, voy a ver si puedo aquí presentarles una de esas imágenes. eh, que estaba tan maldito que los sacerdotes que fueron a la cárcel, la catedral, y se la entregaron para hacer el ancianato, ellos decían que se movían las cosas, que no sé qué más, y a mí me lo contaron. Ellos hicieron, y lo han dicho públicamente, un exorcismo del lugar. Hicieron un exorcismo del lugar y en el lugar en donde dormía Escobar, ellos lo derrumbaron y construyeron un edificio en forma de cruz para que las almas protegieran el lugar. Se los voy a mostrar de una vez para que vean. Denme un segundito a los que están en TikTok. Y entonces, donde estaba el lugar de Escobar, ahí se ve más o menos, se construyó un edificio en forma de cruz, esa es una foto grandísima, porque ellos decían que asustaban tanto y había tanta actividad paranormal que construyeron un edificio con la forma del Cristo, del crucifijo. Y ahí se hizo un exorcismo y al lado viven los viejitos. Esa me faltaba contárselas. Vea pues, fuerte e interesante cómo se relaciona la maldad, digamos, real, humana, con lo sobrenatural y lo paranormal. Bueno, interesante lo que Esteban nos está contando hoy, cuando un 2 de diciembre se bajaron a Escobar, hace 32 años. O para muchos sigue vivo. ¿Usted qué opina de esa teoría? Está en esa conspiración que dicen que Pablo Escobar puede estar vivo y que pagó una cantidad de dinero para que dijeran sí fue él y los estudios dijeran que sí fue él y el hombre irse y poderse escapar y que no lo volvieran a fregar en la vida. No, yo realmente creo que si es él, hace un tiempo sacaron el cuerpo incluso, el hijo vino, lo midieron y le sacaron prueba genética porque no se sabía de verdad, pues muchos decían que no era y efectivamente pues sí, genéticamente sí es el cuerpo de Escobar. Aunque muchas personas dicen que días siguientes los siguieron viendo, que el que murió fue un doble,
que realmente él vive en otros lugares del mundo. Él tenía una casa en Miami, que es muy famosa, que le decían la casa del diablo, la casa rosada, y decían que adentro tenía una huaca y que vivía el demonio. Tuvo otra casa en Tulum, que hoy en día es un hotel que uno puede visitar, en Tulum, en México. En el corregimiento de San Francisco, en Ciudad de Panamá, también tenía una casa. O sea, hay muchas historias de Panamá que también tienen que ver con Escobar, porque él iba allá. Entonces, por ejemplo, Laura, que seguramente nos está escuchando, la sobrina, decía que un día ella se quedó en Panamá en un hotel y que habían dejado un montón de dólares y ella era muy chiquita, entonces que abrió la ventana y los botó. Y les tocó salir corriendo porque llegó un montón de gente a coger los dólares. O sea, hay un montón de historias así, pero hay una que sí es bastante aterradora, que es que ellos tenían un edificio que se llamaba el edificio Mónaco, en Medellín. Un saludo a los que están en Medellín. Y allá hay un parque, eso lo derrumbaron y lo volvieron como un lugar de memoria porque llegaba mucho gringo a tomarse fotos frente al edificio, diciendo aquí sí frente al edificio Mónaco. Y cuando lo derrumbaron por orden de un alcalde, yo no hablo de política, pero transmitieron la demolición en vivo. Todo el mundo quería ver cómo caía el edificio Mónaco, se hizo una implosión. Y entonces colocaron la dinamita en las bases, lo diseñaron para que se cayera. Y lo más demente es que tenían muchas cámaras de televisión y en vivo se grabó la imagen de un ser. Ya les voy a mostrar la foto. Y está el video, no de nosotros en ese tiempo sin inteligencia artificial, sino de un noticiero en vivo, en que se ve un hombre mientras explota el edificio, se ve una figura de un hombre corriendo y ¡pum! Se cae el edificio. Una de dos. O había alguien ahí metido y quedó aplastado, o había algo paranormal y extraño, o es un efecto óptico. Cuando hicieron el acercamiento a la imagen se parece mucho, nada más y nada menos que a Pablo Escobar. Se las voy a presentar. Esta imagen la presentó no yo, Telemundo y muchos más. Y dicen que es el fantasma de Pablo Escobar. Ahí lo ven. Esa imagen fue tomada el día en que se derrumbó el edificio Mónaco. Y ese día no debería haber nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no debería haber nadie? Porque habían revisado porque se iba a demoler, o sea, el que quedaba dentro lo iban a aplastar. Y esta foto se tomó. Y lo que se ve es una figura humana, muy parecido a Escobar con ese cachumbito que él tenía. El bigote también, ¿no? Se alcanza a ver como ese bigote. Y muchos dicen, Y camisa, ¿no? El hombre siempre era de camisa. sí, Le encantaba el color azul. Ahorita usted me habla de eso, porfa. sí señor, claro. Y aquí ven, por ejemplo, aquí es el edificio Mónaco y ahí se ve esa figura extraña. Puede ser una pareidolia o no sé. Pero pues se tomó la imagen está, es real. Incluso la analizaron. La analizaron varios técnicos y dicen que tal vez no pueden asegurar que sea un fantasma, pero que lo que sí pueden asegurar es que había algo ahí que se tomó la imagen y que realmente sí había algo en el edificio Mónaco en Medellín. No sé ustedes qué piensan. Buena historia. Y sí, yo me acuerdo de esa noticia que todo el mundo empezó a decir, hey, y lo que Esteban dice, no es IA ni fue montada, sino una transmisión en vivo y pues, quedó ahí captado esa silueta, esa figura. Solo hay dos opciones, o el fantasma, no sé si será un fantasma de Escobar, o había una persona allí habitando, un habitante que ahí se metió al edificio, no sabía que eso le iban a volar y se asomó a mirar y pues quedaría entre las ruinas, quién sabe. Pero bueno, está interesante. Pero sí, la imagen es muy clarita, o sea, es muy similar a él, ¿no? Muy similar. Sí, se ve como, y justo, y se ve justo como con el cuerpo gordito, o sea, como, El pelo negro, su mismo corte que tenía, la cabeza, la figura de la cabeza, su bigote. Sí. Ahora, si fue un montaje, yo no sabría qué explicación darle cómo lo hicieron, ¿no? sí, y es como, además como mirando al infinito, ¿no? Como si mirara a los que están grabando, ¿no? Como Sí, si, de acuerdo. o sea, no es como que, ay, el fantasma ahí flotando con cadenas o ahí, no, mirándolo de frente, o sea, es como si estuviera mirándonos, ¿no? Bien curiosa esa historia, pero bueno, ¿será que el fantasma de Escobar está en cada casa, en cada rincón donde, así como disfrutó con su familia, también donde hizo el mal?
Sí, interesante, interesante ese caso de ese. También hay muchas historias de fantasmas en otras propiedades y casas de Escobar y de espíritus, ¿no? Sobre todo también en el lugar donde murió, en ese barrio, también se dice que a veces pues hay extrañas manifestaciones, hay también otras zonas donde él dice que acabó con la vida de otras personas que nunca se encontraron, entonces que las almas están ahí también con las caletas, ¿no? Hay muchas historias. ¿Por qué el color azul era el favorito de Escobar, Esteban? Eso es muy extraño, es una de las historias más raras de todas. El color azul siempre se ha ligado como el color más importante porque es muy difícil de conseguir. El color azul era muy difícil, por eso también se habla de que que los nobles son de sangre azul, como si no fueran humanos, como si no tuvieran sangre roja como todos. Entonces se decía en Europa que los príncipes y que los reyes eran de sangre azul. Todavía se dice la realeza de sangre azul como si fueran otra raza, como si fueran alienígenas, descendientes de pleyadianos, no sé. El caso es que Escobar tenía una fijación muy fuerte por el color azul y en todas sus propiedades siempre pedía que le pintaran las paredes de color azul. Es más, en la hacienda Nápoles, él mandó a que las piscinas tuvieran color azul. Su carro, el carro que tenía, que era un Land Rover que era impresionante, de los pocos que hay, lo mandó a importar de color azul. Siempre se colocaba, generalmente, si ustedes buscan los videos, en muchos tiene una camisa o una camiseta azul. Cuando murió, cuando lo abatieron, hoy, hace tantos años, 30 y algo, cuando lo abatieron, la mamá llegó donde el embalsamador, que está la historia del embalsamador de Escobar, la pueden encontrar en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y el embalsamador le dijo, tráigame la ropita para vestirlo, porque eso hacen los que arreglan los muertos, los tanatopractólogos. Dicen, tráigame la ropa y yo se lo arreglo. Entonces él pensó que le iban a traer una corbata Oscar de la Renta, un saco Gucci, Yves Saint Laurent, que le iban a traer eso. No, la señora llegó con una camiseta azul, que ni le quedaba, porque Escobar estaba muy obeso. Como no se movía y comía un montón, decían que eso le daba esas ollas de arroz. Hacía una olla de arroz así, mandaba a pedir un pollo y se mandaba todo un pollo y coma arroz y coma ese pollo con el cuero. Entonces tenía un sobrepeso grande, Pablo. Y entonces al cuerpo le puso esa camiseta azul y le quedaba así, como babero, porque él tenía una barriga muy prominente. Y le dio un pantalón azul y le dijo no me le ponga zapatos, porque él quería y a él le gustaba estar descalzo como agüero. Entiérrelo descalzo. Y Escobar lo enterraron con una camiseta de franela azul, nada lujoso, ni un reloj ni nada, y un jean. Así lo enterraron, con color azul. Y él cuando se escapó de la cárcel de la catedral, esa es una historia muy fuerte que también me contó su familia, cuando él se escapó de la cárcel de la catedral, pues era el hombre más buscado del mundo. Lo buscaban los gringos, lo buscaba la CIA, el FBI, hasta los rusos lo estaban buscando. Lo buscaba todo Colombia y había una recompensa grandísima, pero mucha plata por el que lo entregara. Y él se fue a una finquita, nadie sabe muy bien todavía dónde queda. Se fue a una finquita perdida ahí en las montañas de Antioquia, una finquita campesina. Como a los 15 días él mandó a traer a la mamá y mandó a traer también a los hijos. Y cuando llegaron quedaron asombrados, porque dicen que cuando abrieron la puerta, todas las paredes, todas las paredes de la casa eran de un azul brillante. Y la familia dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué es este color? Él dijo, no, me tocó pintarla escondido. Traía obreros, pero como yo soy Pablo Escobar y no quería que me capturaran, me metía debajo de una cama mientras pintaban afuera de la sala azul. Después que ellos iban, yo iba y me escondía otro y pintaban de azul, porque él pensaba que el color azul lo iba a proteger. Y siempre se vestía de azul. Y durante sus últimos días, siempre se vistió de azul. Si ustedes ven la foto, que no se las voy a mostrar porque nos censuran, de Pablo Escobar fallecido, ultimado sobre el tejado, también tenía ropa de color azul. Y él decía que el azul lo protegía. No le funcionó. Algunos dicen que él conocía o que le habían dicho algunos místicos que ese era un color de protección. Y muchos dicen que el color azul es el color del cielo, el color de alguna manera de la divinidad. Y por eso se dice, por ejemplo, que los dioses egipcios
y que los dioses de los hindúes, si ustedes ven, y los mismos de la Alemania de nuestro amigo el del bigotico, decían ellos que los seres divinos tenían la piel azul y los dioses supremos de los hindúes tienen la piel azul. Y además el color azul se dicen que es el color profundo porque es el color del cielo y el color del mar, donde se une tanto el agua con el firmamento. Y ese era el color que él decía que lo protegía. Qué historias las de Esteban Cruz, invitado hasta ahora en el cartel paranormal relacionadas a Pablo Escobar, debido al libro que escribió Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y porque un día como hoy dieron de baja a Pablo Escobar. Y pues miren todas estas historias, todas esas supersticiones que tenía el hombre, ¿no? Sus creencias, que los colores, que bueno, una cantidad de rituales. ¿Algún otro secreto, historia extraña para cerrar esta hora, viejo Esteban de Escobar? Sí, van a encontrar ustedes en el libro una historia muy interesante y es que hubo un tiempo en que llegaron un grupo de gente de Haití. Llegó un grupo de gente de Haití a Medellín. Se quedaron en un hotel. El hotel todavía existe. En el libro les cuento cuál es el hotel. Se quedaron en un hotel en Medellín. La noticia está en los archivos del tiempo, en lo que ustedes quieran. Y era un grupo de haitianos que venían de Nueva York. Llegaron a Bogotá y después se fueron en avión hasta Medellín. Llegaron al hotel y estaban muy tranquilos y decían que traían unas maletas y que olían muy raro. Y que ellos eran muy raros, que tenían el cabello muy raro y que hablaban pues en inglés y en papiamento, en diferentes idiomas. Y está registrado que ellos estaban ahí, en ese hotel, y de repente alguien llegó, los hizo bajar, los secuestraron, los metió en un carro y aparecieron todos fallecidos, desvividos por todo Medellín. Dicen que eran los brujos de vudú que habían traído y que los exterminaron los enemigos del cartel que se llamaban los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, que acabaron con los brujos vuduistas que hacían vudú para el cartel. Esa historia está y van a encontrar más detalles de esas conexiones tan extrañas que hubieron en esa época entre la violencia y la magia. Máster Esteban Cruz Niño, autor de varios libros, pero hoy resaltando el de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pues Máster, le agradezco por haberse conectado a esta hora, pasó volando, para contarnos secretos, misterios e historias aterradoras de Escobar, no solo las reales, sino las relacionadas al mundo sobrenatural. Pues Máster, muchas gracias. Los que lo quieran seguir, consumir sus podcasts, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, señor, muchas gracias. Aquí también está nuestro amigo el Gizmo, que es el que sostiene el celular. Y no, muchas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Tenemos un podcast que les puede gustar, que se llama Más Allá Podcast. Escriban allá, Más Allá Podcast con Esteban Cruz. Lo voy a invitar. El no Más Allá volvió, pero en versión de YouTube. Más Allá Podcast en YouTube. Escriben Más Allá Podcast con Esteban Cruz. Con Esteban Cruz, si no le sale otro. Más Allá con Esteban Cruz. Y ahí hay unas historias interesantes. Sacamos un video sobre las predicciones del año 2026. Si quieren verlo, también pueden entrar a X, Twitter, y ahí está de primero. Le dan en Cruz Escribiente. Busquen Cruz Escribiente en X, Twitter, y ahí está de primero y ahí lo pueden ver. Y está el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería y el libro de Expedientes X Colombia. Y bueno, muchas gracias a usted. Máster, muchas gracias a usted, un abrazo a la familia, se le quiere mucho y siempre bienvenido. Gracias a usted.